Bueno, pues la plática del día de hoy, que le he titulado Numerolandia, vamos a hacer algunos apuntes respecto a los números. Normalmente los números los hemos visto prácticamente desde que nacemos, desde que nos dicen nació a las 12:04, pesó 23 kilos, bueno, no hace mucho, pesó 3 kilos, 800 gramos, midió 50 40 centímetros más o menos. Entonces, bueno, la idea de esta plática más o menos es ir sentando cuáles son las bases de los números. Haremos una parte introductoria, una parte axiomática y finalmente algunos ejemplos de cuáles son más o menos los números que se han ido viendo a lo largo de la historia. Bueno, los números los podemos tratar desde tres puntos de vista: la parte le llamé pitagórica, axiomática e intuitiva. En la parte pitagórica, bueno, la secta pitagórica, más o menos desde los antiguos griegos, consideraban al número como si fuera un elemento divino. Cada uno de los números, el número 1, 2, 3, 4, tenía una representación. El 1 era la unidad, el 2 era la dualidad entre las personas, el bien y el mal, el día y la noche, el número 3 era la Trinidad, etc. Entonces, los pitagóricos veneraban mucho los números. La secta pitagórica, si han leído ahí, pues una secta bastante cerrada. Podían entrar solamente si conocían algunas cuestiones matemáticas, filosóficas, etc. Hay rumores de los que se sacrificaban o lo sacrificaba la secta pitagórica, se infringían alguna ley, como por ejemplo divulgar cosas que no eran bien vistas. En la parte axiomática, los números, se trató de construir prácticamente todo lo que es la parte de la construcción de los números a partir de ciertos axiomas. Entonces, más o menos autores como Dedekind, Cantor, Gauss trataron de fundar la base de la teoría de los números a partir de esta parte axiomática. Entonces, lo que más o menos se ve aquí en lógica y conjuntos, y lo que después se ve en complementos de teoría de conjuntos, cómo se construye la recta real a partir de los enteros, a partir de los naturales, con los sistemas de Peano, a partir de los racionales, con algunas clases de equivalencia, y los reales con algunas cortaduras de Dedekind o sucesiones de Cauchy. Toda esa es la parte que se puede construir de manera axiomática. ¿Qué significa el número 2? Una clase de equivalencia, etc. Cosas que van a ir viendo, o algunos de ustedes ya vieron. Y bueno, la parte intuitiva, la parte que me voy a centrar, pues más o menos qué tipos de números han aparecido. Entonces, la plática se va a centrar en números conocidos, números que usamos en la vida cotidiana o en la vida como físicos, como matemáticos, como ingenieros. Entonces, vamos a ir planteando algunos números, algunas cuestiones históricas, filosóficas, partes de algunas aplicaciones. Entonces, uno de los primeros números que vamos a ver es este número, que ya es bastante conocido desde que estamos en la primaria, el famoso número pi. Entonces, pero ¿de dónde viene este número? Más o menos, ¿cuál es la parte que nos interesa ver? Entonces, como claramente se observa aquí, los números, el número pi ya lo utilizaban algunas culturas como los sumerios, como los babilonios, etc. Entonces, el número pi aparece en algunos escritos, como el papiro de Rin, uno de los escritos matemáticos más antiguos, donde se involucran cada una de estas situaciones. Entonces, en esta parte, la parte de la derecha, bueno, han descifrado algunos cálculos que se hacen a través del número pi. Entonces, en una parte geométrica, más o menos en esta parte, al número pi, aproximadamente en aquel entonces, hace más de 3000 años, se le daba un valor de 3.125, intuitivamente, de acuerdo a los cálculos. Esta notación, digamos, obviamente es la notación moderna. Entonces, el número pi ya se usaba desde algunas culturas antiguas. Aparece también, si han leído la Biblia, si fueron a su catecismo, etc. Entonces, aparece este texto que nos llama la atención. La primera vez que lo leí varias veces hasta que ya lo entendí. Hizo el mar de metal fundido de 10 codos de borde a borde, era enteramente redondo y 30 codos medía su contorno. Entonces, si están viendo, si lo vuelven a leer, nos está dando el diámetro y nos está dando la medida de la circunferencia. Entonces, intuitivamente, el valor de pi aquí, ¿cuánto valdría? 3 exactamente. Entonces, desde aquí ya algunas culturas, como estas culturas que venían de la Mesopotamia, pues ya tenían un valor aproximado de pi. Bueno, ¿cómo se construye pi geométricamente? Geométricamente se puede ver aparte de la circunferencia, el método con el que comenzó Arquímedes. Entonces, Arquímedes tenía una circunferencia
El método de Arquímedes, bueno, era introducir algunos cuerpos de tamaño regular en un rectángulo, perdón, en un cuadrado y en un círculo, y a partir del perímetro, construir el perímetro de cada una de estas figuras, cada vez inscribiendo un polígono de mayor lado, ir calculando aproximadamente la relación de la circunferencia en el diámetro, que es prácticamente, de hecho es el valor de pi. ¿Cuántas veces cabe un diámetro dentro de una circunferencia? Pues aproximadamente cabe 1, 2, 3 y el resto de los números que consiguen a la notación de pi. Entonces se puede calcular el perímetro de este cuadrado, que es bastante sencillo, el perímetro del pentágono, vamos incrementando. Entonces, a medida que se van haciendo refinamientos cada vez mayores, se va obteniendo de manera exacta. Arquímedes más o menos estimó el valor de pi con un par de dígitos decimales. Hubieron algunos otros matemáticos que fueron perfeccionando a través de algunos elementos más, siendo la parte que estaba. Y bueno, aquí les pongo una tablita de algunos cálculos que han hecho algunos matemáticos de la antigua época. Más o menos desde el año 1900 antes de Cristo hasta esta época. Bueno, unas fallas técnicas con el convertidor. Esperemos que no se vuelva a descomponer. Entonces aquí algunas culturas desde Egipto, Babilonia, etcétera, y algunas otras aproximaciones. Bueno, ahorita fueron por otro convertidor. Sí, unas disculpas. Aquí más o menos aproximadamente el valor de pi, cómo se ha ido calculando con el paso del tiempo. Entonces aproximadamente en el año 1424, bueno, ya el error es de una parte por millón, 1 por 10 a la 6. Pero va a estar así, va y viene, entonces con un poquito de paciencia. Bueno, actualmente con las supercomputadoras, las computadoras más modernas, se han hecho algunos cálculos, unos refinamientos más exactos. Entonces, el último que se tiene es del 2011. En el 2011 se ha hecho un cálculo aproximadamente del orden de poco más de, ¿cuántos es? Millones, 1000 millones, 10.000 millones de millones aproximadamente. Entonces, uno de los retos, precisamente muchas computadoras modernas se miden en la velocidad de los gigas, RAM, etcétera, como la que tenemos aquí en el arca. Entonces, con esa podríamos calcular más o menos aproximadamente cuántos dígitos de pi. Entonces, con el paso del tiempo se han ido perfeccionando cada una de estas técnicas. Entonces, bueno, ¿dónde aparece el número de pi? En la vida real, en la vida cotidiana, en la vida como físicos, en la vida como matemáticos. En cada una de estas ecuaciones, por ejemplo, si reconocen esta de la izquierda, rápidamente, antes de que se vaya la imagen. La primera de la izquierda, si se les familiar, es la serie de Leibniz. Entonces, Leibniz, a partir de una serie geométrica, pudo determinar aproximadamente el valor de pi. En la segunda ecuación, la que en unos segundos aparecerá aquí en la derecha. Bueno, entonces, en esta ecuación más o menos se hace una aproximación del cálculo de pi. ¿Esta ecuación cuál es? Es una de las identidades de Euler, precisamente. Entonces, algunos le llaman una de las fórmulas más bonitas de las matemáticas, porque aparece el número de Euler, la unidad imaginaria, el número pi, el elemento identidad para el producto y el elemento identidad para la suma. Entonces, hasta hay un librito por ahí, la fórmula preferida del profesor, hay una película también, entonces lo pueden ver, donde un profesor está, digamos, obsesionado con esta fórmula. En esta parte, ¿qué tenemos? Los que ya vieron probabilidad, pues es la distribución normal, la campana de Gauss, la función de densidad para poder hacer estos cálculos, ni más ni menos, pues aquí vuelve a aparecer nuevamente el valor de pi. Entonces es otra de las aplicaciones matemáticas. Y esta última fórmula, ¿cuál es? Igual si hay una probabilidad, estadística, combinatoria. Esta es la fórmula de Stirling, la fórmula para poder calcular factoriales. Si ya se dieron a la tarea de calcular factoriales, ya vieron que más o menos el factorial de 70, su calculadora ya no lo puede hacer. Entonces necesitamos algunas aproximaciones, precisamente nuevamente aparece el número de pi. Pero bueno, como tenemos también físicos, puse algunas cuestiones físicas en esta parte. Esta de la izquierda, ¿qué es? ¿Qué ecuación es? Los físicos. Es una de la relatividad, aquí aparece la constante cosmológica. Nuevamente aparece el valor de pi. Esta de la izquierda, de la derecha, perdón, ¿cuál es? Es el principio de incertidumbre de este señor, de Heisenberg. Si ya vieron algo por ahí. Esta, por ejemplo, ¿cuál es?
Esta la ven en física 4 o física 3. Después es cómo medimos la fuerza electromagnética, la ley de Coulomb, a partir de las distancias, a partir de las cargas y bueno, la conductividad de térmica. Nuevamente aparece el valor de pi. Y esta, que a lo mejor la estudian desde el primer semestre, la tercera ley de Kepler. Entonces la tercera ley de Kepler nuevamente aparece pi. Entonces pi es una unidad que aparece constantemente en la vida de cada uno de nosotros. Pero bueno, pi no solamente aparece de forma seria, sino bueno, hay algunas cuestiones donde aparece pi en la vida real. Por ejemplo, algunos fanáticos de pi acostumbran a celebrar el cumpleaños de pi, precisamente el 14 de marzo, por las siglas 314. El 14 de marzo del 2015 se hizo una gran locura a las 16 de la tarde, porque ya había más o menos suficientes números. Entonces, dos fechas memorables o dos acontecimientos que pasaron el 14 de marzo, por ejemplo. El más reciente, la muerte de Stephen Hawking, que cayó ese día, y el nacimiento de Albert Einstein. Entonces también para los físicos son fechas así memorables. O pueden, como este señor, que su Mazda 3 lo mandó a tatuar con el resto de algunos números de pi. Entonces, el número de pi, algunos se obsesionan, algunos no. Entonces, ya depende lo que quieran hacer con el número de pi. Bueno, ¿qué más se puede hacer con el número de pi? Lo pueden memorizar también. Si no tienen nada que hacer, o si el maestro dice que si les manda de tarea memorizar algunas celebridades de nuestro país que han memorizado algunos dígitos, o como este individuo de nombre Akira, que no es de la facultad, no lo van a encontrar, y aproximadamente memorizó la última vez 100.000 dígitos de pi. Se toma más o menos como 16 horas, hace un descanso de 8 horas y nuevamente los vuelve a recitar. Entonces, más o menos para que vayan viendo sus expectativas para memorizar pi. ¿Cuál es el siguiente número que vamos a ver? El siguiente número, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Las conté, hay 123 palabras aquí. Entonces, las muchas aproximaciones o aplicaciones que tiene el número de Euler. ¿En dónde existe el número de Euler? Bueno, en toda esta cantidad de cosas puede aparecer el número de Euler. Al igual que el número de pi, el número de Euler es un número irracional, es un número trascendente. Cuando lleven la parte de álgebra moderna, que uno lo pueden ver como raíces de algunos polinomios, cuando vean esa parte. Bueno, dos personas que motivaron el número de Euler. Este de la izquierda, ¿quién es? Es Neper, el que puso la teoría base de los números neperianos, precisamente. Y este de la derecha es precisamente Euler, Leonhard Euler. Se dice que Leonhard Euler, no sé si aquí captaron la esencia de Leonhard Euler, pero perdió la vista de un ojo. Y hay una frase famosa de él que dice que bueno, ahora voy a ver menos y distraerme menos. Entonces, de estos dos individuos, el que sentó la base de los logaritmos y posteriormente Euler fue el que popularizó los neperianos y posteriormente el número de Euler, uno de los que ya números se conocían. Bueno, aquí hay unas tablas de los logaritmos que a algunos de nosotros todavía nos tocó utilizarlos en la secundaria o en la prepa. Y bueno, ¿de dónde viene el número de Euler? De algunas aproximaciones que se hacían a la parte económica. Se quería calcular la tasa de impuestos para aquellos que vayan a la parte de matemáticas financieras, etc. Y bueno, cómo los rendimientos se pueden ir haciendo más altos a partir de cierta discretización. Entonces, cuando el n tiende a infinito, y ya lo formalizan cuando ven el cálculo 1 en la parte de sucesiones. Esta parte. Bueno, ¿qué más podemos hacer con el número de Euler? En el número de Euler, bueno, la función exponencial, las funciones de crecimiento, etcétera, algunas cuestiones fractálicas que aparecen en la parte de geometría, y bueno, cómo se puede descomponer a partir de series, a partir de la serie de Taylor, que estudian aproximadamente cuando ven las aplicaciones de la derivada en finales de cálculo 1. Este es uno de los problemas interesantes también que motivan al número de Euler, llamado el problema de los sombreros. Hay una fiesta, hay un señor que se encarga de guardar los sombreros, tiene un compartimiento y llegan muchas personas con su respectivo sombrero. El problema es que el encargado de los sombreros no pone cada sombrero con su etiqueta de qué persona es. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esté todo desordenado? ¿O de cuántas maneras se pueden ordenar o más bien desordenar los sombreros? Tiene que ver precisamente con el número de Euler. Es precisamente 1 sobre el número de Euler. De cuántas maneras la probabilidad hay de que todos los sombreros estén desordenados y no se pueda tener el sombrero correcto para cada una de las personas. Y bueno, para memorizar el número de Euler existen algunas mnemotecnias. Encontré esta que está bastante interesante. El trabajo y esfuerzo de recordar que revuelve mi estómago, pero podré acordarme.
Si contamos cada una de las letras, precisamente es una forma mnemotécnica de contar cada uno de los dígitos de Euler. Entonces de aquí pueden ver que es el famoso 2.7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, una forma bastante ilustrativa de recordar el número de Euler. ¿Qué más pueden hacer con el número de Euler? Bueno, a las personas más obsesivas, esto seguramente se les hace bastante familiar. Ya desde el primer semestre empezamos a sufrir un poquito con la escritura. Bueno, a uno de los programadores, Donald Knuth, sus programas, las mejoras del programa Metafont, precisamente tienen los dígitos de Euler. Sacó la versión 2, la versión 2.7, la versión 2.71, la 2.718. Entonces sus versiones van siguiendo el patrón del número de Euler. O este anuncio que sorprendió a más de un estadounidense. Entonces, este fue simplemente apareció espectacular un día en los Estados Unidos, que decía encontrar los primeros 10 dígitos primos consecutivos dentro de la serie de o cada uno de los dígitos del número de Euler.com. Entonces, si encontraban esos y ponían .com, les accedía a una base de datos donde podían poner su currículum y trabajar en la página de Google. Entonces los contrataban al hacer esto. Entonces, poder hacer este cálculo les llevó a varios bastante tiempo poder encontrarlos. Entonces, no están en los primeros dígitos, entonces está bastante alejadito. Entonces, así podían encontrar trabajo. Creo que ya me están solicitando. Bueno, vamos subiendo la intensidad de la plática. ¿Qué número sigue? Pues aquí está bastante fácil, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de lo que es la razón áurea o el número de oro. El número de oro, ¿dónde aparece en la matemática? ¿Dónde aparece en la física? Bastante conocido en la arquitectura, en la pintura, etc. El número de oro o la razón áurea está dada por esta expresión. Tenemos un segmento de longitud A, un segmento de longitud B y bueno, el segmento verde que es la suma de ambos segmentos. Entonces, la razón que hay entre la suma dividido entre el primer segmento es igual a el segmento de este color rojo dividido entre el segundo. Este cociente precisamente, este número phi, es lo que se conoce como la razón áurea. No es complicado, si de aquí despejan, hacen el cálculo, les da esta ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática bastante elemental de resolver desde secundaria. Resolviéndolo nos da precisamente 1 sobre raíz de 5 entre 2. Este número, también un número irracional, es lo que se conoce como el número de oro o la razón áurea. Entonces, aplicaciones, pues como bien decíamos, muchos han tratado de ver la razón áurea como una proporción divina, como un eje de simetría bastante bonito. Entonces, las pinturas, los cuadros, los monumentos que satisfacen la razón áurea se dicen que son relativamente estéticos. Una persona debe cumplir la razón áurea proporcionalmente, entonces por eso algunos se ven muy largos o muy desproporcionados, porque más o menos están fuera de la razón áurea. Entonces ya lo pueden buscar ahí sus proporciones y qué tan desfasados están. Bueno, aplicaciones de la razón áurea, pueden haber bastantes aplicaciones interesantes, poco convencionales. Seguimos. La razón áurea o el número de oro está ligado a la sucesión de Fibonacci o a los números de Fibonacci, precisamente a partir de esta expresión. También es uno de los clásicos ejemplos que ponen los maestros en primero o segundo semestre. Probar sucesión o probar inducción matemática con la sucesión de Fibonacci. Entonces, este es un clásico, ya lo vieron o por ahí lo van a ver. El número de oro se puede escribir a partir de una sucesión de sumas de unos, también el número pi, también el número de Euler. Muchos de los numeritos tradicionales siempre se pueden escribir. Entonces, aquí puse en particular el número de este. Es una cuestión tanto que llama la atención a eventualidades de los personajes de las películas o series que, bueno, aparece en Criminal Minds, en un capítulo, si han visto esta serie, o también en la película de Darren Aronofsky, la película de Pi, El orden del caos, también. Cuestiones que tienen que ver con la razón áurea, un código secreto que está en la Torá de los hebreos, un número de 213 cifras, etc. Cuestiones que pueden pasar. Este está difícil de que lo adivinen. ¿Qué número es este? Y que no es el 13. Bueno, este cuando lo conocí me llamó bastante la atención y dije la próxima vez que haga una plática lo voy a poner. Es este numerito, si alguno de ustedes lo ha visto. Aunque no lo crean, este numerito es un número primo. Los números primos sabemos que solo se pueden dividir entre uno y entre ellos mismos. Pues vean,
Pueden probar entre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 5.000, 1.000 millones y no se puede dividir. Este es uno de los primos que más ha llamado la atención. Tanto llamó la atención que se llama el primo de Belfort. Entonces, Belfort en la mitología es uno de los muchos demonios que existen, que se encarga precisamente de seducir a los matemáticos y físicos, dándoles ideas para construir experimentos. Entonces, a lo mejor si algún día tienen ganas de construir algo, por ahí hay que ver si no está el espíritu de Belfort en ustedes. ¿Por qué le llaman el primo de Belfort? Pues precisamente porque tiene este número, otro número también místico que aparece en la Biblia, la marca de la bestia, el 666. Y aquel que no esté sellado con el número no podrá ni vender ni comprar. Así es el Apocalipsis. Y aparte tiene 13 ceros a la derecha y 13 ceros a la izquierda, que el número 13 también ligado con la mala suerte. Entonces, este primo, que realmente no tiene muchas aplicaciones, simplemente es un número muy curioso, que es número primo. Entonces, como es un número bastante curioso, bueno, lo ponemos en la lista de nuestros números que estamos viendo. Como dato curioso, no todos los países tienen el mismo número de mala suerte. Basta ir a Italia. En Italia el número de mala suerte es el 17. Si alguno ya fue por allá o tiene algún conocido. Precisamente porque se escribe el 17 en romano, que aquí está invertido, que es el X, el V y estos dos. Si invertimos el orden, esto en latín significa he vivido, o que lo pueden traducir como he muerto o estoy muerto. Entonces, escribir 17, un poco rebuscado, es como que estoy muerto. Entonces, algunas compañías aéreas incluso no tienen la fila 17. O al igual que en los Estados Unidos, no existe el piso 17, no existe el número 17, en distintas cuestiones en estos países de la parte italiana. El siguiente número que vamos a ver, cada vez se va a complicar. Bueno, este dibujito, cuando tenía más o menos la edad de 10 años, se me ocurrió una teoría y luego vi que existía la teoría, ya posteriormente. Yo tenía la idea que en Tuxtla uno podía conocer a una persona a través de dos personas intermedias. Seguramente a muchos de ustedes también ya se les ocurrió eso, ¿no? O sea, uno cuando niño, seguramente a ese señor conoce a un señor que conoce a una señora que me conoce a mí. Entonces, esto es lo que se conoce como el número de conexiones. Bueno, hay por ahí una teoría que a nivel mundial, cada persona está ligada por 6 conexiones con otras personas. Simplemente hay que ver cuántas conexiones hay que encontrar el caminito para encontrar a alguien. Entonces, un día en la combi, con toda confianza pueden decir a alguien, creo que te conozco. Entonces, nada más hay que encontrar el caminito respectivo. Bueno, en matemáticas hay algo parecido. Es lo que se llama el número de Paul Erdős o Paul Erdős, si lo han conocido a este señor, si han oído por ahí. Este señor más o menos escribió aproximadamente a 1520 y tantos artículos de investigación. Era una persona que le gustaba, desconozco si era sociable o simplemente le gustaba ir a muchas universidades, se contactaba con físicos, matemáticos y con todo el mundo que conociera publicaba un artículo. Entonces conoció a 511 personas aproximadamente. Entonces, después de Leonhard Euler, él es el que tiene más publicaciones. Entonces, para medir el nivel, por así decirlo, de qué tan popular es un matemático, se compara con el número de Paul Erdős. Paul Erdős tiene el número 0, es decir, él se publica a sí mismo. Todas las personas que hayan publicado un artículo con Paul Erdős tienen el número 1. Todas las personas que hayan publicado un artículo con alguien que haya publicado un artículo con Paul Erdős tienen el número 3 y de manera sucesiva. Entonces, el número de Paul Erdős les da un parámetro para muchas personas. Igual, no es algo que va a estar en su currículum vitae, pongo mi número de Paul Erdős, pero es algo interesante, algo curioso. Entonces, ¿cuántas conexiones hay entre matemáticos? Pues a partir del número de Paul Erdős. Cuando vi esto, igual, nuevamente fui a buscar mi número de Paul Erdős. Entonces, acá hay un profesor, el profesor Armando, lo conocen, con él publiqué un artículo. El profesor Armando fue alumno del profesor Onésimo, busqué a Onésimo, y Onésimo publicó un artículo con Filgen, que se encuentra con número de Paul Erdős. Entonces calculé, obviamente, tengo un número de Paul Erdős 5, entonces ya, pues ya, no sé. Si alguno es malo, no lo sé. Entonces, cuando algún día publiquen un artículo, vayan rastreando para atrás. Hay una paginita por ahí de internet que supuestamente si se comunican con ustedes les pueden regresar cuál es su número de Paul Erdős. Pero lo pueden ir rastreando, dependiendo si conocen a su maestro y qué artículo tiene, con otro, hasta llegar a ese señor. En la Wikipedia, que últimamente todo sabe, está el número 1, el número 2 y el número 3. Entonces ahí pueden encontrar los primeros personajes de estos tres números.
Bueno, una de las personalidades que está aquí, por si la conocen, a esta matemática y física, ingeniera militar de los Estados Unidos, Cooper. Cooper, no es una lavadora aquí, no es un chiste sexista, es una computadora más o menos de los años 40. Entonces ella fue la que hizo el lenguaje de programación COBOL. Entonces, para aquellos que hayan trabajado en este lenguaje, de hecho ella acuñó el término bug cuando hay un insecto, precisamente porque había un insecto aquí lo encontró, el insecto, entonces vio que era un error, entonces por eso los bugs se llaman así, debido a ella. En honor a ella hay un bombardero precisamente de la Segunda Guerra Mundial, el destructor Hooper, exactamente. ¿Qué más del número de Poller 2? Bueno, cuando Matt Groening, la cadena Fox, etcétera, estaban contratando guionistas para hacer Los Simpsons, dijeron, bueno, vamos a buscar a un guionista que esté bastante familiarizado con matemáticas. Queremos incluir algunos temas de matemáticas en Los Simpsons o también en su hermanita Futurama. Pues precisamente los midieron con el número de Poller 2. Entonces, este de aquí, que si lo han visto, es David Cohen, aparece al final de Los Simpsons, David X. Cohen, y Jess Westbrook. Precisamente ellos tienen Poller 2 número 4. Entonces, a pesar de, incluso siendo guionistas de Hollywood, también tienen un número de Poller 2, han hecho artículos de investigación. Entonces, bueno, dijeron, están empatados, hay que buscar algún criterio de desempate. Entonces, el criterio de desempate fue este señor, que se conoce como... ¿Ustedes ya son de salir una? Kevin Bacon. Kevin Bacon es una de las personalidades en Hollywood que más películas ha hecho. Entonces también los de Hollywood tienen su número de Bacon. Entonces, fulanito tiene número 3, número 4. ¿Cuántas películas han hecho con David Bacon? Y el que ha hecho películas con David Bacon, etcétera. Entonces, este fue el criterio de desempate. Estos guionistas habían participado en un comercial, que participaron con una persona, que es una película, bla, 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 hasta que llegaron a Kevin Bacon. Entonces, por ejemplo, Natalie Portman. Natalie Portman tiene un número de Poller 2 de 4 y un número de Kevin Bacon de 3. Así como la ven, más o menos en su época de estudiante, pues si han leído la Wikipedia al menos, publicó por ahí un par de artículos, dado su carrera, y bueno, dado su carrera artística, pues tiene algunas películas de manera ligada con Kevin Bacon. Este individuo de aquí, de nombre Resnick, no el Resnick del libro de física, es otro Resnick, es la persona que tiene el número de Poller 2 Bacon más chico en la historia, porque ha publicado, es el que más cercano ha publicado, es el que ha estado más y el que ha hecho más películas, una película en orden más cercano. De hecho hizo una película, salió como extra en Star Trek y eso le contó. Y bueno, y hay un tercer criterio de desempate, que es el número de Poller 2 Bacon Sabbath. ¿Cuántas personas han grabado un disco o hecho una canción o algo que tenga que ver con el grupo de Black Sabbath? Entonces, se pueden hacer cosas tan raras como no lo crean aquí en la vida cotidiana. Para seguir motivando un poco, aparecen otros dos números, ya acentuándonos un poco más. Muchos de nosotros desde que éramos en la infancia como que queríamos ver qué era el caos, las películas motivan siempre la teoría del caos, que si el aleteo de una mariposa provoca un terremoto en China, no sé, algo así anuncia. Bueno, la teoría del caos, que prácticamente es una parte de los sistemas dinámicos, se pueden dedicar a sistemas dinámicos poblacionales, etc. En la parte de sistemas dinámicos aparecen los sistemas caóticos, sistemas que son inestables, sistemas que realmente son deterministas, pero la más mínima perturbación en alguna de las variables provoca que hayan oscilaciones bastante grandes. Bueno, este individuo, Feigenbaum, propuso dos números, los números de Feigenbaum. También son dos números irracionales que aparecen en la teoría del caos. En la teoría del caos, cuando quieren resolver algo, cuando quieren, entre comillas, estabilizarlo, es lo que se conoce como un atractor. Los atractores se pueden ver como bifurcaciones de ramas. Entonces, la función que originalmente se comportaba de una manera, se bifurca, luego se vuelve a bifurcar, por aquí se vuelve a bifurcar, etc. Más o menos como lo que tienen intuición geométrica de los fractales. Se va partiendo, se va bifurcando. Bueno, estos números de bifurcación aparecen precisamente cuando se resuelve esta ecuación. Entonces, los números que son dos, el delta y el alfa, aparecen en la teoría del caos para bifurcación precisamente de algunos atractores. Entonces, como les decía, existen sistemas deterministas, sistemas estocásticos o probabilistas y los sistemas completamente caóticos, como el doble péndulo. Igual, entran a la Wikipedia, pónganle el doble péndulo y hay una animación bien simpática de todos los movimientos posibles que puede hacer el péndulo, que no es una estructura determinista, entonces siempre tiene
un modelo que se va. O si van a la UNAM, en Universum, todavía hay un péndulo, así doble péndulo gigante, de color naranja, que más o menos expresa esto de manera bastante práctica. Bueno, ¿cómo surge esto de la teoría del caos? Entonces, igual los físicos, ¿cómo se llama esto? Es el famoso atractor de Lorentz. Entonces, Lorentz no es él, pero más o menos cuenta la historia que estaba parada en su ventana tomando una taza de café. Entonces, veía más o menos cómo se comportaba el clima. Entonces, ya que tenía una idea del clima, Lorentz no es el otro Lorentz de las ecuaciones de Lorentz, es otro Lorentz, es Edward Lorentz. Estaba viendo cómo se comportaban los tornados, cuestiones atmosféricas. Entonces, el clima hoy en día es bastante impredecible. Como hoy está nublado, sale el sol, al ratito va a llover, entonces hay que estarlo monitoreando. Entonces, las funciones precisamente del atractor de Lorentz inducen esta funcioncita, que es algunos límites matemáticamente, unas funciones 3 veces diferenciables que solamente tienen un máximo absoluto. Se saca la sucesión de esta, bueno, y es lo que induce el delta. Y regresando un poco, aquí los alfas son las distancias mínimas que hay entre cada una de estas bifurcaciones. Bueno, solo para ilustrar un poquito lo de los atractores y cómo se va haciendo. En la escuela, aprovechando que hay bastantes ingenieros, como que siempre minimizan, los tratan mal a los pobres ingenieros físicos. Pues bueno, el clima es una de las cuestiones más complicadas de tratar. Las ecuaciones que modelan el clima son altamente no lineales, muchas son irresolubles, tienen atractores complicados, no se pueden modelar, no hay ecuaciones analíticas que puedan decir el clima, tiene demasiadas variables, que es otra de las cuestiones de la teoría del caos. Entonces se tienen que recurrir a simulaciones numéricas. Una de las razones por la cual podemos saber, entre comillas, el clima, si le ponemos en weather.com o Google clima, es precisamente porque alrededor de nuestro planeta hay 50 satélites únicamente determinando temperatura, presión, velocidad, rayos solares en tiempo real. Toda esa información hecha por ingenieros se procesa en computadoras de alta velocidad y es lo que en tiempo real nos está dando el clima. Claro, el Google nos restringe cada 2-3 horas, pueden parar y saber exactamente qué tiempo, pero esto es trabajo de los ingenieros. Entonces, la ingeniería ahorita está bastante innovadora en la parte de la climatología. Entonces, ¿cómo resolver estas ecuaciones? Hay que hacer simulaciones numéricas y hay que hacer respectivamente los respectivos sensores para esta cuestión. Bueno, este señor lo conocen. Bueno, este señor de apellido Avery es una de las personas que trabajó en la cuantificación de la densidad de los números primos. Entonces surge otro número llamado la constante de Avery. La constante de Avery viene motivado de esta parte, cuando por ejemplo es una escena de mente brillante. Aquí en esta parte se rescata una de las ecuaciones que viene motivado a través de la función z de Riemann, que van a estudiar posiblemente más adelante. Dentro de las aplicaciones de la función z de Riemann es la distribución de los números primos. Poder contar cómo es la densidad. Si bien no se sabe cuándo va a estar el siguiente número primo, cada vez es más escaso encontrar los números primos. Entonces, a partir de la función z de Riemann se puede calcular esta densidad. Precisamente, si sustituimos la función z de Riemann en el valor de 3, nos da la llamada constante de Avery. Esta constante de Avery se utiliza en probabilidad, en estadística, en algunas cuestiones de teoría de números. Entonces, bueno, como la llamada hipótesis de Riemann. Aquí está Riemann, conocido por las sumas de Riemann que vemos desde cálculo. Entonces, para poder ver la densidad de los números primos, se recurre a este número, el número de Avery. También el número de Avery es un número irracional, se han calculado algunas de las primeras cifras computacionalmente. Entonces, es otra de las constantes que aparecen en nuestra parte de números. Y finalmente, el último número que veremos pues el número de Google, o como lo decíamos en la primaria, el gogol. Entonces, este número viene motivado por este señor, Edward Keisner, que aquí en la biblioteca hay un librito, Las matemáticas y la imaginación, precisamente de este autor. Cuenta la leyenda y cuenta la autografía de Edward Keisner, que estaba con su sobrino, más o menos de unos 9 años. La leyenda dice que el sobrino era muy pequeño, pero bueno, ya tenía 9 años y estaba grandecito para que se le ocurriera esta palabra. Entonces, precisamente un Google es un 1 seguido de 100 ceros, uno de los números más grandes que se ha propuesto, simplemente para medir algunas cuestiones físicas o cuestiones matemáticas. Es decir, ¿qué tan grande es algo? Pues lo midamos con cuántos ceros, alguna potencia en notación científica. Entonces, precisamente uno de los motores de búsqueda más usados por nosotros, de ahí viene el término.
porque se está viendo que es una gran cantidad de información. Aquí puse algunos números para darnos una idea. El número de Google es un 10 a la 100. Por ejemplo, la cantidad de copos de nieve, que es una partícula muy pequeña, que existieron en la edad glacial, en la era glacial, es del orden de 10 a la 30. Solo para que se den idea. 10 a la 30 contra 10 a la 100. La cantidad de granos de arena que hay en una isla, este es Huatulco, por ejemplo, es de 10 a la 20. ¿Cuántos granos de arena hay en una playa? En una playa típica de, digamos, 60, 80 kilómetros de densidad. Por aquí, la cantidad de palabras que una persona dice desde que nace hasta que muere, suponiendo que ha muerto ya no esté diciendo nada más, es del orden de 10 a la 16. Incluso si son mujeres, 10 a la 16. Los hombres hablamos un poquito más, 10 a la 11, 10 a la 15. La cantidad de palabras que hay en todos los libros que se han impreso en la historia desde la era de Gutenberg es de 10 a la 20. Entonces cuenten todas las palabritas, todas las letritas, solamente para que se den idea qué tan grande es un Google. O sea, un Google es muy grande. ¿Qué otras cuestiones, aplicaciones? Para los físicos, según la teoría cinética de los gases, según la física estadística, si tienen un objeto en algún lugar, supongamos un libro, existe una probabilidad de que la presión de abajo sea mayor a la presión de arriba. Entonces, por la teoría cinética de los gases, existe un estado donde todas las moléculas se van a concentrar aquí, el aire se va a concentrar aquí y el libro va a brincar de la mano. Entonces, existe. Bueno, ¿cuál es la probabilidad? 1 sobre un Google, 1 sobre 10 a la 100. Algo muy pequeño, pero que existe. O que es de mis favoritos en probabilidad. Si ustedes agarran un mono, si lo permiten encadenar, a una máquina de escribir y lo ponen a teclear, obviamente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que termine escribiendo las obras completas de William Shakespeare? Precisamente es 1 sobre un Google. Es decir, existe la probabilidad, y con la ley de los grandes números, el teorema de Borel-Cantelli, se puede incluso calcular en cuánto tiempo va a terminar de escribir las obras. Más o menos igual es un número grandísimo de años, se lo van a ver en probabilidad. Y bueno, no es el número más grande, entonces si creíamos que este era el número más grande, hay precisamente un número más grande que dijeron. Por si algún día se nos acaban los números grandes, pongamos un número más grande, que fue el Googleplex. El Googleplex es un Google elevado a un Google, precisamente. Entonces, es un número que tiene la cantidad de ceros de las que tenga un Google. Entonces, que es una cantidad exageradamente, pues, bastante grande. Por ejemplo, cuestiones. Si calculáramos todas las partículas del universo, ni siquiera así podríamos llegar a un Googleplex. Entonces, el número de partículas, pues, va a ser bastante grande. Y, pues, bueno, por mi parte es todo. Gracias.